buenas tardes. Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de La UNAM Responde para compartir con ustedes parte de lo que sucede en este encuentro de los libros, las ideas, los diálogos y las discusiones en torno a lo que somos, lo que imaginamos, lo que soñamos y que nos permite también a través de muy diferentes presencias entender en dónde estamos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Para comenzar, los invitamos a que escuchen la plática que sostuvimos con Ruperta Bautista, quien es la ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América. Que la disfruten. La palabra, la lengua y el estudio han sido a través del tiempo una herramienta de resistencia, pero también una forma de lucha de muchísimas mujeres. Y una de ellas es Ruperta Bautista, poeta tzotzil y ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América, con quien nos encontramos esta tarde. ¿Cómo estás, Ruperta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy encantada. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para TV UNAM y para la UNAM Responde. Cuéntanos qué significa para ti este reconocimiento, pero también para las mujeres de tu tiempo y las mujeres de las generaciones que te anteceden, como es tu madre. En realidad para mí este premio es algo muy importante. También la verdad es que yo no esperaba ganarme el premio. Estoy muy contenta y también justo esta frase que has manejado ahora de las mujeres que me anteceden como es mi madre. Yo creo que varios aspectos de lo que ahora manifiesto en la literatura se lo debo a ella, la verdad. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de tu contexto y de cómo o cuándo decides o descubres que la lengua y tu lengua tzotzil y la poesía en particular se vuelven una herramienta de lucha. Esto yo creo que tiene que ver con la historia de ser una mujer de pueblo originario, enfocándonos particularmente en la cuestión de la discriminación y el racismo que viven muchos pueblos de México, incluso de América Latina, ¿no? Hay una imposición sobre los pueblos originarios en un sistema, en realidad, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo siendo tzotzil, nací en un lugar que es muy racista, que es San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Entonces, en ese lugar territorialmente era tzotzil, pero en la época de la conquista fue fundado por españoles y por supuesto que al nacer y vivir en ese espacio, realmente había mucha discriminación y entonces para mí era muy complejo vivir en ese contexto violento y no sabía qué hacer con esa violencia. Entonces lo que hice fue escribir todo lo que me pasaba a mí, pensando que solo era una cuestión personal, ¿no? Que solo le acontecía a mi familia. Pero más adelante me di cuenta que era en general a los pueblos originarios. Entonces, desde ese momento empecé a escribir, pero obvio en ese tiempo yo no sabía de literatura, porque no tenía idea de literatura. Pero empecé a escribir solamente... ¿Tu sentir? Sí, exactamente. Y mucho más después, en mi juventud, fue que ya, digamos que profesionalicé mis escritos a través de un diplomado que yo realicé. Entonces fue así. ¿Están ahí presentes estos intereses por defender el habla, por defender la palabra, por defender la lengua? Y a veces se nos olvida un principio básico, que la lengua puede ser muchas cosas, pero parte de ser un derecho. Yo creo en realidad que los pueblos originarios sabemos que nuestra lengua finalmente es un derecho que tenemos desde que nacemos, ¿no? A mí me parece que el problema es que, como dicen los antropólogos, el otro, en este caso, es
que no tiene esa visión de respetar las diferentes lenguas. Y son lenguas que han estado aquí antes de la lengua dominante, en este caso el español. Creo que ese es el principal problema. ¿Cómo contagiar, cómo hacer evidente este derecho y cómo lo has hecho, digamos, a través de tu trabajo de recuperación, de investigación y también me parece, no sé si es la palabra correcta, de difusión de las lenguas originarias? Yo creo que lo fundamental, nosotros las personas de pueblos originarios, creo que eso lo tenemos muy, muy presente, muy consciente, pero considero que sí es necesario como ir concientizando. Por supuesto que esto es muy complejo porque es estructural, es una cuestión que tiene que ver con un sistema estructural en el que se tiene que cambiar, porque está permeado esto en la educación, en salud, en muchos aspectos de la vida de nuestro México. Esa es una realidad. Claro, sí. Entonces no depende solo de los pueblos originarios, sino depende de quienes están en las instituciones también. Claro, hablamos de discriminación y se puede leer y se debe entender desde muchos ámbitos y desde muchos niveles. Cuéntanos el motivo o uno de los motivos por los cuales recibes este premio que entrega la FIL en su 12ª edición, que tiene que ver precisamente con la recuperación de las lenguas o el conocimiento de que cuando una persona muere, se muere también una forma de entender este mundo. Sí, claro, con gusto. El premio PLIA fue por digamos que el reconocimiento de un poemario que escribí dedicado a las mujeres que de alguna manera yo digo que se les cortó el hilo de la vida. Esto lo menciono porque me estoy refiriendo a las mujeres que aún no ha llegado, digamos, su momento de muerte natural por situaciones complejas. Estoy pensando, por ejemplo, en situaciones de violencia, en situaciones no sé, de estas expulsiones forzadas, de desplazamientos forzados y todo esta cuestión. Entonces, hay muchos problemas que viven, no solo las mujeres, pero particularmente este poemario lo dedico para ellas y considero que esto es muy, muy importante escribirlo porque es algo que sucede constantemente. En este caso particular en Chiapas, últimamente hay mucha violencia, pero también en los otros pueblos originarios de México también sufren este tipo de, digamos, de violencia y de muerte obligada, que le llamo yo, y muerte violenta. Entonces es Ikalam Tabaneh, Presagio Lóbrego, es el título del poemario que gana este premio, PLIA. Que tiene que ver con estos intereses tuyos de defensa, pero también de activismo. ¿Cómo entiendes que la poesía ayuda a socializar, digamos, este respeto por las lenguas originarias? Sí, en realidad yo creo que la poesía es finalmente eso es muy como mi opinión personal, es finalmente una herramienta de lucha, me parece. Es una herramienta de lucha en la que permite que en este caso una mujer tzotzil manifieste a través de la literatura la situación compleja que viven, particularmente en Ikalam Tabaneh, Presagio Lóbrego, la situación de la muerte violenta a las mujeres. Y este es uno de los libros, pero estás aquí en la FIL haciendo distintas presentaciones y un par de ellas son con libros UNAM. Cuéntanos en qué consiste, porque tiene que ver precisamente con con la traducción, pero también con la difusión y la traducción de poemas escritos en español. Sí. Parte de las actividades por las que estoy acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es por esta invitación también de la UNAM.
es por una traducción que se hizo a varias lenguas originarias, un poema de Federico García Lorca, que es Grito hacia Roma. Este poema yo tuve la oportunidad de traducirlo al tzotzil, y entonces esta traducción se presentará mañana a las 4 de la tarde. Esa es otra de las actividades, mientras que hoy presentamos el libro La voluntad de la tierra. Es una antología que se escribe en 22 lenguas originarias, como también en honor a uno de los fragmentos del poema de Federico García Lorca, que es la parte de la voluntad de la tierra, que es así como se llama este libro. Hemos hablado a lo largo de estos minutos y me parece que a lo largo de tu experiencia está presente esta parte de la discriminación, del olvido, pero también hay que decir que es un gran privilegio y un gran honor tener estas características: ser indígena, ser poeta y ser mujer. ¿Cómo lo vives? La verdad es que ahora lo vivo, digamos, bastante, estoy contenta, estoy muy feliz, pero en su momento, cuando empecé a escribir, no fue, digamos, tan apreciado, pues justo porque empecé a escribir en una lengua que está excluida, una lengua que es lengua originaria. Fue muy complejo, muy difícil, uno porque en ese tiempo yo era bastante joven, y también por ser mujer. Con poco conocimiento, experiencia. Además, un poco de experiencia, con poco conocimiento, pero también por ser mujer. Eso fue muy difícil, porque ahora ya digamos que estoy aquí en la entrevista. ¿Crees que este trabajo, eso, para allá iba, además de lo que vemos hacia afuera en cuanto a la difusión, en cuanto a los libros, crees que de alguna manera tu labor y este reconocimiento a tu trabajo ha permeado de forma directa en tu comunidad, en tu entorno más cercano? Yo creo que bueno, justo hace un momento platicábamos también con otro poeta, maya, lo difícil que fue empezar a escribir en nuestras lenguas hace ya algunas décadas, y afortunadamente pensamos que ha abierto las brechas, ha abierto camino para jóvenes que están ahora incursionando en la literatura, y eso a nosotros nos pone muy felices, muy contentos de ver a estos jóvenes. Claro, que se trata de seguir haciendo eco, de seguir ampliando estas tareas. ¿Cuáles son, crees, los temas más urgentes a atender en cuanto al reconocimiento de las lenguas originarias en general y de la poesía en particular? Yo creo que hay como también diferentes... yo creo que contextos, considero que los escritores estamos haciendo lo que nos corresponde, que es escribir para visibilizar nuestra lengua, que también nuestra lengua es tan importante como cualquier otra lengua, pero también falta, digamos, yo creo que falta muchas, como más sistemático. Sí, que se haga este impulso de forma más integral. Pues hay muchos pendientes. Ruperta Bautista, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La UNAM Responde en TV UNAM, y no podemos terminar esta entrevista antes de seguir con el recorrido de lo que ocurre en la FIL, que escuchando alguna de tus creaciones. ¿Nos permites? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Leeré este poema de La voluntad de la tierra. Yum Balamil. Lipome svolte yi klimane, shpomome tesholte etik, shtoimuel nuk ulaletik, shkotik alaltes toholchulk akal, lichultike snihans holik techul balamil. Epal te tosk esholal schilevesik te motonil, yu uns unik te siahemal banamil, achna, lichubile, te skaps baik te ik, cholchun, cholik, Texchikin chulbalamil, Sakil hol ansetik, Yakil chubilahik, Skoponik chulbalamil. A la tierra. Emanación del incienso perfuma la mañana, abraza la copa de los árboles. Se elevan voces,
llegan en el sol. Las rezadoras acarician el corazón de la madre, ofrendan aves multicolores, enraizan refugio en la herida. Las palabras se entrelazan en el aire, fluyen al oído de la madre tierra. Mujeres de blancas trenzas invocan en el núcleo de la orbe. Ahí está solo uno de los poemas de este libro. Muchas gracias, Ruperta Bautista, y felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver qué están leyendo y qué están comprando los asistentes de la FIL Guadalajara 2024. ¿Cuál es el libro que podrías decir que más te ha marcado? Se llama El Perfume. ¿Por qué? Porque me lo regaló mi abuelita. Le Poppy War, la trilogía esa, fue muy fuerte y me marcó mucho eso así. El de Baudelaire. ¿Por qué? Se me hace una historia muy bonita de dos adolescentes que se enamoran. Cartas de amor a los muertos. ¿Por qué? Porque siento que trata muy bien la experiencia de haber perdido a alguien y todo el sentimiento, o sea, todo lo que conlleva el superar esto y el hecho de caer muy bajo y después ver cómo llegar otra vez arriba. ¿Cuál es tu autor favorito? Es una autora, creo, que se llama Cassie McKinston y escribe como puro libro LGBT y así. ¿Ok? Entonces me gustan mucho sus libros y cómo escribe ella y es mi autora favorita. Sarah J. Maas o Bishop. ¿Por qué? Escriben una fantasía de lo más increíble del mundo. Yo creo que son maravillosas ambas escribiendo y tienen una forma de escribir como que te inmerse tanto. Son increíbles ambas. ¿Conectas con ella? Muchísimo. Yo creo que Catalina Aguilar Mastretta, muy buena prosa, se me hace muy padre. ¿Lugar preferido para leer? Mi cuarto. ¿Por qué? No sé, me siento en confianza. En mi universidad hay una sala de lectura que es increíble, entonces yo diría que ahí. Yo creo que en mi sala, porque es un lugar muy tranquilo. Muy acogedor. Sí. Creo que cuando más he conectado con los libros es de que en el camión o así. Porque es cuando, neta, ya no estoy escuchando nada de lo de afuera y solamente es lo que estoy viendo, de que desconexes en pasa. ¿Tu lugar Yo también favorito? donde más leo es el macro, porque es como hago el transcurso de la escuela a mi casa y es donde más leo, donde más puedo leer. ¿Y qué compraste? ¿Nos puedes enseñar? Sí, compré los que me faltaban de Blackwater y me compré la trilogía de Braco. Pues estaba viendo este de B.S. Rapp, estos tres más de B.S. Rapp y este tiene muchas recomendaciones buenas. Entonces, estaba pensando. Les vas a dar una oportunidad. Súper. Bueno, ¿Es que? hicimos una dinámica. Hicimos una dinámica. Nos compramos el libro del otro. Ok, ahora sé que venía. Entonces, este libro de No sueñes con ángeles cuando te gustan los pecados de un buen diablo, Ajá. es para ella. Porque se me hizo muy pícaro y dije, le va a gustar. La revista cultural más antigua del país se renueva y comienza una nueva etapa sustentada en sus orígenes. Busca conectar el conocimiento de los universitarios, de los académicos, con las preocupaciones de los individuos y de las sociedades, y en esta primera edición o en esta primera entrega lo hace a través de la paz como tema. Y hoy nos da muchísimo gusto comenzar o platicar sobre esta nueva etapa con Jorge Comensal, su director. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy a bien, UNAM Spot. muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Pues muchas gracias y qué bueno que estás aquí para platicar de todo lo que significa, y quiero comenzar preguntándote qué significa, qué entiendes lo que debe ser una revista cultural hoy en día. Pues tiene que ser un espacio para el diálogo entre todas las disciplinas, entre especialistas de nuestra universidad, investigadores, docentes, estudiantes y la sociedad en general. Es un puente para dialogar, para construir ese concepto tan valioso de cultura general en el cual todos sabemos de todo, hasta los límites de la no especialización, y podemos, por lo tanto, dialogar sobre las cosas que a todos nos atañen y también gozar de las artes y de la cultura. Seguir satisfaciendo, digamos, a los lectores habituales, pero también buscar a nuevos adeptos. Cuéntanos cómo con toda esta historia, con toda esta tradición, mantiene, digamos, parte de esa esencia, pero también se renueva. ¿Cuáles son las principales novedades de este primer número? Además de continuar con un dossier temático que nos da muchísimo gusto editar a partir de la cultura de paz y ciertos giros polisémicos, como por ejemplo una crónica estupenda sobre la paz Bolivia,
una de las ciudades que están más alto en los Andes. Tenemos secciones como el perfil silvestre, un espacio para conocer, así como en los perfiles de personas célebres y trascendentes y famosas, a individuos de otras especies, animales y vegetales. En este caso, a una hembra de cóndor de California, un ave en grave peligro de extinción en nuestro país, y que se conoce muy bien su vida y los detalles de su vida amorosa, de sus aventuras, los pueden encontrar en el perfil silvestre. Y hay otras secciones como el horizonte universitario para adentrarnos en espacios de la universidad, en este caso en Espora Psicológica, un programa importantísimo para el apoyo terapéutico a la comunidad universitaria y de bachillerato también. Un reportaje estupendo sobre Espora. Una tarea importante es, por supuesto, el concretar o reunir aquí un montón de miradas, de disciplinas, que es lo que sucede y es lo que hace nuestra universidad, pero la otra es la forma de presentarla, Jorge. Jorge, cuéntanos cómo está diseñada, porque nos acabas de decir un par de secretos que debemos descubrir. Por un lado, hacemos un homenaje a la larga historia de nuestra revista, que con más de 90 años de existencia, pues debe demostrarlo de alguna manera, y en el nombre de la revista está la tipografía más emblemática que ha tenido a lo largo de varias décadas. Ha sido realmente un espacio para el diseño editorial emblemático, con un director de arte como el gran Vicente Rojo, Miguel Prieto, que trabajó justo en la época en la que se estrenó esta tipografía. Tenemos además, plantearemos un diálogo gráfico entre portada y contraportada siempre. Aquí un cartel de los años 50 diseñado para un encuentro por la paz, donde una mano detiene una serie de armas, y en la portada pues tenemos a esa mano que se recupera, que sana, que también abierta hace un apelativo a un encuentro que no es de lucha, sino de conciliación, de diálogo, de paz. Y encontrarán muchísimas novedades de diseño en los interiores, también el alma histórica de la revista en la contracara de la portada, con una pequeña exploración de nuestra historia como universidad y como revista de la Universidad de México. Se trata pues de verla, de leerla, de sentirla además. Cuéntanos de estos distintos brazos que tiene la revista, uno de ellos, por supuesto, a través de esta pantalla de TV UNAM. Así es, todos los viernes pueden ver el programa de la revista de la Universidad de México en TV UNAM, conducido por Andrés Cota Iriart. Tenemos nuestro programa de radio, actividades de vinculación con distintas facultades, escuelas nacionales, bachilleratos, SHs, y lo que queremos también impulsar mucho en esta época es, a través de los maestros, animarlos a llevarla a sus grupos de estudiantes y hacer distintas dinámicas, y que la revista también pueda servir para la docencia, pedagógicamente en sus espacios de clase. Cuéntanos de qué va este primer número, es decir, cómo están conformadas todas estas diferentes miradas en torno a un tema tan urgente, tan sensible como es la paz. Por ejemplo, tenemos un artículo sobre los laboratorios de paz del Centro Cultural de Tlatelolco, donde se ejecutan también actividades sociales para promover la paz, la justicia restaurativa. Un extraordinario ensayo del filósofo de la Universidad, Guillermo Hurtado, que aborda, por ejemplo, la diferencia entre una paz justa y una paz injusta que existen. Por supuesto, la violencia no puede faltar en un número sobre la paz, y otro gran filósofo de nuestra universidad aborda el tema de la desaparición de personas y cómo eso nos aleja de la paz, entendida también en un sentido de la paz interior, del descanso en paz. Ahí también tenemos un poema extraordinario de Nicanor Parra, el gran poeta chileno, sobre el descanso en paz, y esta frase hecha de descanse en paz, referida al final de la vida, y lo que en realidad queremos fomentar es la paz durante la existencia y no solo al final de ella. Jorge, tú eres escritor, tú eres narrador. ¿Cómo, por supuesto, esta visión está presente en una revista cultural, en una revista universitaria, pero además cómo lograr que se vuelva un documento histórico, se vuelve una revista que queremos coleccionar? Claro, pues por ejemplo, en relación con la literatura, publicamos un ensayo extraordinario de Sophie Esch sobre la obra de Mia Couto, que acaba de ser premiado aquí en la FIL Guadalajara con el Premio FIL de Literatura. Y en este ensayo aborda justamente la paz y su relación con las demás especies en la obra de Mia Couto. Realmente creemos que es un texto fundamental para acercarnos a la obra de este escritor africano, y les recomendamos muchísimo acercarse.
nunca faltará también la narrativa gráfica y en este caso la artista gráfica Julia Reyes Retana nos comparte esa protesta tan emblemática de Yoko Ono y John Lennon por la paz que hicieron desde una cama en los años 60. En fin, hay muchas cosas para promover el diálogo entre generaciones. Sí, lo acabas de decir, acabamos de escuchar a Mia Couto aquí en la UNAM Responde, ahora lo estás mencionando, es una manera, una herramienta para crear puentes, para crear diálogo, así es que sigamos leyendo y atendiendo las distintas propuestas y contenidos de la revista de la Universidad de México en su nueva etapa. Muchas gracias, Comensal, y mucho éxito en esta renovación. Muchísimas gracias, Rosa, qué gusto estar aquí. Gracias, Jorge. Y bueno, saben, nos vemos en TV UNAM y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Nos despedimos agradeciendo, como siempre, la colaboración de la Universidad de Guadalajara, del Canal 44 y de la FIL Guadalajara para la elaboración de este programa. Y nos vemos aquí mañana a las 3:30 p.m, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.